de los nodos que calculamos, porque los vamos a necesitar. Entonces, ténganlo a la mano, por favor. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, por favor, me pueden dictar. Bueno, primero, ya se había calculado las admitancias propias y mutuas de los nodos. Y entonces, lo que vamos a hacer es aplicar ecuación general para calcular la admitancia total. Ya se sabe que cada vez que se trabaje con admitancias, la admitancia total pues, es igual al determinante de las admitancias entre el cofactor de Y11. Significa que para nuestro caso, la admitancia total, como teníamos 3 nodos, entonces el determinante va a ser de 3 por 3, y lo que tenemos que hacer es sustituir datos para poder obtener el resultado. ¿Qué significa? Bueno, pues que entonces tenemos que la admitancia total va a ser igual por favor, me dictan el valor de Y11, ¿cuánto dio? De la admitancia propia del nodo 1, ¿cuánto nos dio, por favor? 12 menos 3i. 12 menos 3i, muy bien. La admitancia 1, 2. Los paréntesis los escribo yo para separar los términos. No son necesarios, pero es una costumbre mía para no equivocarme. Si no quieren escribir los paréntesis, no pasa absolutamente nada. Esa ya es costumbre mía y no por ello tienen que escribir igual el determinante. Simplemente para mí se me hace más fácil ver los datos y que no me confunda yo. Entonces, ¿cuánto vale Y12? Y nada más. Y nada más. Bueno, Y21 es igual a 12, también vale. Y entonces, Y13. 0. 0. Y 31 es igual a 13, también es 0. Y22. 8. 8. Y23. 0. 0. Y32 es igual a 23, que es 0. Y Y33. 10 menos 2i. 10 menos 2i. Bueno, tenemos una gran ventaja, digo, aquí con este determinante que está muy sencillo. Además, después, ¿qué hacemos? Como es el cofactor de Y11, ubico el factor que es Y11 y elimino la fila 1 y la columna 1. Y lo que me queda es mi cofactor. Significa que va a ser 8, 0, 10 menos 2i y 0. Entonces, ya podemos calcular el valor de la admitancia total. Voy a usar ahora a Math-Halley. Sí. Recuerden que yo les dije que había 2 aplicaciones para trabajar, que se las envié. Una era Calcen, sí, que funciona muy bien. Perdón, ¿hablaste allá o hablaste para acá? Creo que no era para acá. Entonces, Calcen sirve más para hacer operaciones más rápidas que
que Math.Halley, pero a veces Math.Halley nos permite trabajar de una manera más práctica. Entonces, si nos metemos a Math.Halley, que no usamos la vez pasada, o no me acuerdo, y entonces borramos el historial, ahí ya saben que hay que desplazar la pantalla, en este caso hacia arriba, y a un lado de donde dice DET, es decir, DET, DET, del lado izquierdo hay dos corchetes. A eso es a los que tocamos y va a aparecer filas, le damos 2, siguiente, 2, estamos mal, entonces me regreso. Ahorita le doy, no son 2, sino son 3, entonces son 3, siguiente, 3 y listo. Es decir, 3 filas, 3 columnas, le decimos que marcamos la casilla donde dice determinante y le decimos crear. Entonces, nos aparece ahí nuestro determinante, movemos nuevamente nuestra pantalla para ver los números, que sería hacia abajo. En este caso, por cómo está la pantalla, que está horizontal en vez de vertical. Borramos ese dato y entonces empezamos con 12 menos 3. Hay que desplazar la pantalla hacia la derecha por completo. Abajo está la I, apretamos la I. Nos movemos hacia abajo la pantalla y entonces perdón, me equivoqué, primero es I, nos movemos con las flechas, después es 0, nos movemos con las flechas, nuevamente es I, con las flechas es 8, 0, 0, 0, y por último voy a poner primero la I y me voy a regresar, perdón, no me moví de casilla, entonces me muevo primero, y voy a dejar entonces 10 menos 2 i. Y de una vez le voy a dar entre. Podría ser por separado, es decir, primero calcular le doy enter. Ese es el valor del numerador. Pero vamos a hacer de una vez el otro. Es decir, tengo mi determinante, ahora van a ser 2 filas, 2 columnas, listo, que genere el determinante y que me cree. ¿Qué significa? Que en este caso vamos a desplazar hacia abajo, es 8, 0, 0 y 10 menos 2 i. Y entonces le damos enter. Es decir, que si hubiéramos querido escribir cada uno de los resultados, que así es como me lo tienen que escribir en el examen, ¿a qué me refiero? ¿Me pueden escribir los datos como lo voy a hacer ahorita? Me dictan, por favor, porque yo no veo ahorita la pantalla, es 922. ¿Y qué más en el numerador? Menos 434i. Menos 434i. Ese es el numerador. El denominador, ¿cuánto es, por favor? 80 menos 16i. 80 menos 16i. Bueno, esa parte la pueden omitir cuando ustedes estén haciendo el examen. Podría ser de la siguiente forma. En este caso yo quise hacerlo por separado, pero podemos, si queremos hacerlo todo de una vez, entonces en vez de volver a escribir los datos, tocamos el determinante de 3 por 3 y se pone en la parte de abajo de la pantalla. No hay que volverlo a escribir, lo tomamos. Le damos entre y ahora tomamos el determinante de 2 por 2 y hacemos la división y ya nos va a dar el resultado. Quiere decir que es 12.125. Bueno, como ya es el resultado total, usamos dos decimales, es decir, 12.12. ¿Qué dice después? Menos 3i. Y son 100. Ya obtuvimos el valor de la admitancia total, pero todavía no me voy a regresar porque necesito hacer una operación más. Pero requerimos la impedancia total, porque no nos están pidiendo la admitancia total. Entonces, ¿qué decimos? Por lo tanto, la impedancia total, que es el inverso de la admitancia total, va a ser igual a, aquí está el dato, este es el valor de la admitancia total, no es necesario hacer todo. Y entonces decimos, pues es 1 entre, y desplazamos la pantalla y aquí tenemos ANS, es decir, utiliza el resultado anterior. Y entonces le damos Enter. ¿Qué significa? Que nos va a dar, aquí como son valores más pequeños, vamos a usar 3 decimales.
0.077 y más 0.019i. 0.019i y ahora son ohms, puesto que estamos calculando la impedancia. Entonces, una vez que ya hicimos eso, me regreso. ¿Sí? Y entonces ya calculamos tanto la admitancia total como la impedancia total. ¿Qué significa? Que si yo quiero ver eso, o si quiero trabajar con eso, después de tener 11 elementos, si ustedes recuerdan el circuito original, teníamos 11 elementos en total con acoplamientos. Esos 11 elementos yo los puedo sustituir entre mis puntos A y B. Si fuera una impedancia, como tengo parte real, es una resistencia de 0.077 ohms. Tengo parte imaginaria y como el signo es positivo, recuerden que cada vez que tengamos impedancia, si tenemos parte imaginaria positiva, eso es para una bobina. Y su valor es 0.019i y también son ohms. Y aquí está mi punto B. Eso es como impedancia. Si yo quisiera trabajar con admitancias y pudiera en vez de impedancias, lo que voy a tener son dos elementos que por sumarse y ser impedancias están en paralelo. Mientras que ser admitancias, perdón, dije impedancias y son admitancias. Mientras que las impedancias están en serie, las admitancias están en paralelo. Tengo parte real, siempre que exista parte real en la admitancia, tenemos una conductancia cuyo valor es 12.12, pero en este caso son Siemens. Y por ser negativo, tenemos una bobina. Hay que tener cuidado. Estamos trabajando con admitancias y siempre que la parte imaginaria sea negativa, es de una bobina. Y además yo no puedo pasar de una bobina en este caso. ¿Sí? Pasar de una bobina a un capacitor por ser negativo. Debe de seguir siendo una bobina. La diferencia es que estamos trabajando aquí con admitancias y siempre una admitancia para la bobina es negativa, mientras que la impedancia para la bobina es positiva. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues el hecho de tener que trabajar con menos elementos. Con el circuito original se tenían 11 elementos para sustituir. Además existían acoplamientos. Y si quisiéramos calcular el voltaje y la corriente en ese circuito, nos íbamos a tardar más. En este caso, podemos sustituir todo ese circuito de 11 elementos y bobinas acopladas únicamente por 12 elementos. Si fueran admitancias, una conductancia y una bobina. Si fueran impedancias, una resistencia y una bobina. Y con eso estaríamos terminando este ejercicio. ¿Preguntas o dudas? No, profe, ninguno. ¿Nadie? No, profesor. Bueno, entonces, déjenme enviar la captura de pantalla para continuar. Bueno, espero el día de hoy a más tardar enviarles la guía del primer tema, que es estructuras pasivas de dos terminales. A veces se quejan que son muchos ejercicios, pero no es más que para practicar y además esos ejercicios, a pesar de que son muchos, están sencillos algunos, los pueden hacer en 20 minutos, 10 minutos, algunos otros se llevarán una media hora, una hora, pero es parte de las tareas y de lo que complementa el que ustedes aprendan o recuerden, porque se supone que ya todo lo vieron. Recuerden cómo calcular, no cómo calcular, sino que recuerden cómo obtener las impedancias, admitancias, en este caso capacitancias, y ya se vio que
Solamente si no podemos hacer reducciones serie y paralelo, tendríamos que aplicar ecuación general. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado nada más. Preguntas, dudas. Profe, ¿Qué pasó? nada más para confirmar, sí, no vamos a ir al laboratorio este lunes, ¿verdad? Sí, hasta el otro para lo de la práctica. No, vamos a ir este lunes. Ah, sí, vamos a ir este lunes. ¿Perdón? Sí, vamos a ir este lunes. Sí. No sé si les dije, si no lo digo ahora, qué bueno que lo comentaste. El lunes sí hay laboratorio. Van a tener que llevar 3 resistencias del orden de 100, de 1000, máximo 10,000. No lleven más grande, por favor. O sea, de 100 kilos no tiene caso. Yo diría que de 10, 100 y 1000 serían las resistencias ideales. 3 capacitores de los que ya tengan, o si no fueron nunca al laboratorio porque a ustedes no les tocó, pues comprar 3 capacitores, electrolíticos y de lenteja o cerámicos que se conocen. A veces es de lenteja, el de cerámico es diferente y el de electrolítico. O sea, sería comprar los 3 capacitores. Por favor, serían 3 resistencias, 3 capacitores. Y si pueden encontrar una bobina, la compran. Si donde fueron a conseguir las resistencias y los capacitores no tienen bobinas, no la compren, nada más una. ¿Sí? Entonces, además el material es por equipo, pónganse de acuerdo, a lo mejor una persona vive más cerca del centro o vive cerca de donde hay una electrónica, una tienda de electrónica para irlo a comprar. Recuerden que es por equipo, entonces serían 3 resistencias, de preferencia de 10, de 100 y de 1000, o hay 110 o 120, no me acuerdo. El chiste es que sea comercial, pero creo que sí hay 10, 100 y 1000. Entonces, si hay de 1000, hay de 100 y hay de 10, recuerden que son múltiplos nada más. Y si hay resistencias de 1000, por lo tanto sí es comercial y sí le van a encontrar. Igual los capacitores, que no sean muy grandes, que sean de milifarad, microfarad, máximo de 1000 micros o de 250 micros, ¿sí? Y de milifarad, los valores, entre milis y micros, por favor, de los capacitores. Y la bobina, bueno, pues la que encuentren, repito, si no encuentran ninguna, no se preocupen, si en esa tienda no había, ya no la busquen, ya no la vayan a buscar, en la escuela tenemos bobinas, pero quería yo manejar una diferente a la que tenemos en la escuela. Pero si no encuentran ninguna bobina, pues se les proporcionará. Entonces, además lleven por lo menos 2 puntas banana caimán. Repito, todo lo que estoy hablando es por equipo, para el lunes. 2 puntas banana caimán de 50 centímetros de largo. Si se las venden por paquete de 4, pues compren 4, si no nada más 2, para conectar las fuentes, sobre todo, bueno, en ese, el multímetro sobre todo, banana caimán. Con esas 2 ya le hicimos. Y las 3 puntas de osciloscopio, por favor. Les mencioné que no quería puntas atenuadas porque son muy caras, sino las comerciales, que es del otro lado de la punta del conector BNC, pues es un cable que tiene un caimán en los extremos, un caimán negro y un caimán rojo. Con eso es más que suficiente. Entonces, todo eso es por equipo. A reserva que de veras no pudieran conseguirlo, ya veríamos el lunes cómo trabajamos. Pero por favor, traten de conseguirlo, pónganse de acuerdo. Si uno de sus compañeros lo encuentra, pues comuníquele a los demás. Si es factible y tiene dinero y puede comprarle a los demás, pues el lunes le tendrán que pagar los que le encargaron el material. Entonces, nada más organícense de tal manera de que, de ser posible, pues no todos tengan que salir o desplazarse para ir a traer las cosas. Puede ser que alguien que viva cerca y está el grupo de WhatsApp para que se comuniquen entre ustedes, y alguien diga, bueno, yo los puedo conseguir, quienes quieren que se los traigan están a tanto, si alguien los consigue más baratos, pues hay que ver si alcanza, porque a veces por lo mismo barato, pues ya se acabaron y ya no tiene más, entonces eso sería el único detalle. ¿Preguntas o dudas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces sí vamos a tener el laboratorio el lunes, quedamos que van a entrar todos, quedamos que las personas que se sientan mal,
que tengan síntomas o consideren que tienen temperatura, o consideren que les duele la garganta, o tienen flujo nasal, o les duele el cuerpo, no se presenten, no se arriesguen y nos arriesguen a los demás. Entonces, no va a pasar nada, es de práctica en cuanto a usar los instrumentos, no práctica como para realizar un reporte, sino para que cuando ya realicemos la primera práctica, no les cueste tanto trabajo estar conectando y estar midiendo y que cómo saco esta señal y que cómo le hago para esto. Eso, todos esos errores que van a cometer el día de lunes, esperemos que el día de la práctica ya no los tengan, puesto que ahorita al hacer mediciones se van a dar cuenta si está mal la punta, si no conectaron bien, dónde debe de ir la tierra, todo eso lo vamos a subsanar este día lunes para que no tengan problemas cuando realicen la primera práctica. Es decir, en este caso el lunes se pueden equivocar las veces que sean, no hay ningún problema, puesto que únicamente es para aprender a utilizar los instrumentos, qué botones vamos a mover, cuáles se deben de apretar, cómo vamos a medir, qué fuentes vamos a usar, cómo vamos a usar el multímetro, todo eso es lo que se va a hacer el lunes, en hora y media, y por eso van a entrar los 30 o los que lleguen a clase. Si llegan 10, bueno, pues entonces les enseñaré a 10, y el día de la práctica, o cuando ya tengan que ir los demás, pues los de esos 10 tendrán que ver cómo, si es factible que era uno por equipo, pues qué bueno, para que les expliquen a los demás, y si no, pues van a tener que batallar los que hagan la práctica por primera ocasión. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios o alguna sugerencia? Profe, ¿tenemos que llevar bata? Vamos a hacer algo. Si llevan bata y alguien la quiere dejar, me la pueden dejar a mí, yo las guardo para la siguiente sesión. Más bien, por esta ocasión todavía pueden no llevar bata. Cuando hagamos la primera práctica, ya todos con bata, ¿de acuerdo? Entonces, este lunes, que es práctica, es decir, nada más de los instrumentos, no es una práctica para entregar, podría no llevar bata. El que pueda llevarla, el que quiera llevarla, y si quieren dejármela para la siguiente sesión, ya no estarla cargando. Perdón. Pues adelante, yo se las guardo y nada más pónganle un distintivo, déjenle algo para que no empecemos que esta no es mi bata. Llévense un seguro con una cartulina en su nombre para que se la dejen y yo no tenga problema al momento de entregarles la bata para la siguiente sesión. Si no la quieren dejar, bueno, pues la llevan y se la regresan a su casa. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. No, por el momento. ¿Qué pasó? Así es, claro. En este caso, como ya casi terminamos, para el siguiente lunes, lo más probable, no que es 21, sí es 21, ¿no? Sino el lunes 28 de febrero ya sería la primera práctica en forma, es decir, de esa sí me van a entregar reporte. Yo se las enviaría con anticipación para que ustedes puedan hacer todos los cálculos que necesiten y entonces puedan entregarme el reporte como tal. Entonces, ya la práctica seguro, el día 28 de febrero hacemos la primera práctica que sería de estructuras pasivas de 2 terminales. ¿Alguna otra pregunta? No, pues va a ser de acuerdo a cómo avancemos. En cuanto empecemos con el siguiente tema, que es teoremas de redes, terminamos teorema de intercambio de fuentes y yo creo que hacemos una práctica. Terminamos teorema de superposición y hacemos otra práctica. Terminamos teorema de Thevenin y será una práctica, y terminamos teorema de Norton y será una práctica de cada uno de los teoremas para que vean el efecto que tiene o cómo se aplica en forma teórica y en forma práctica. Entonces puede ser que sean seguidas, puede ser que para parámetros, como es un tema muy extenso, a lo mejor no tenemos 3 veces clase,
Sí, bueno, de laboratorio, si no sería clase en línea. No quiere decir que si no hacemos práctica no hay clase, no. Les daría clase de teoría. Claro que ya les aviso, y va a ser en línea y no yendo a la escuela. Ujú. Y entonces ocupamos ese día para clase teórica. Ya cuando terminemos el tema, entonces será la práctica que corresponde. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, había comentado desde las primeras clases que las puntas de osciloscopio iban a ser individual, entonces ahora son en equipo. Pues pueden seguir siendo individual. Les dije que una por persona. Entonces, si el equipo es de 3 personas, pues compre una cada quien. Ok. ¿Sí? O nada más pónganse de acuerdo o cómprenlas. Si alguien dice yo compro las 3 y ustedes compren una, bueno, ustedes sabrán, tienen puntas de sobra. Entonces, la idea sigue siendo la misma. La diferencia es que no las van a dejar, se las van a llevar ustedes a su casa. Así que después llegando a su casa las sanitizan, perdón, o las limpian con alcohol, como ustedes consideren, para no tener problemas, ¿no? Ok, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Ya les envié la imagen, creo. Déjenme revisar, porque luego digo una cosa y hago otra. Sí, ya está la imagen ahí. Y entonces, este fue el proceso más largo, ya se los comenté, cuando las bobinas que nos dan de un circuito que vamos a resolver a través de auxiliándonos del método de nodos, están en Henrys. Siempre que las bobinas estén en Henrys, el proceso es el más largo, porque hay que hacer los cálculos de las invertancias para las bobinas que estén acopladas. Entonces, sería el procedimiento más largo cuando les dan las bobinas en Henrys. Hablando de Henry, no pensemos que deben de ser Henrys forzosamente, pueden ser milihenrys, microhenrys, nanohenrys, si fuera el caso, que ya es una exageración. Generalmente llegamos hasta mili, no llegamos a micros. En cuanto a las bobinas, no es muy común o no es común valores de micros en las bobinas, porque la corriente debería de ser muy pequeña. Entonces, generalmente son valores de milis y de henrys. Lo mismo vamos a hacer si tiene henrys que lo mismo si tuviera milihenrys. Lo que cambia es el valor del dato que nos den. Si son 5 henrys, pues vamos a escribir 5. Si son 5 milihenrys, pues habría que escribir .005 para trabajar. Entonces, nada más va a cambiar, pero vamos a tener que realizar las mismas operaciones, la magnitud de lo que se va a modificar. Sin embargo, les comenté que había otras estructuras en las cuales podría ser que en vez de darnos las bobinas en henrys, alguien se apiadó un poco de nosotros y lo que hizo fue realizar los cálculos para todas esas bobinas acopladas de tal manera que se obtuviera o que se trabajara menos con el circuito o con la red eléctrica, obtener una menor cantidad de proceso a trabajar o de acoplamientos a realizar.
¿Sí? Entonces, aquí el detalle va a ser que en lugar de que nos den las bobinas en henries, vamos a trabajar, permítanme. Bueno, por cuestión de espacio no voy a escribir el paréntesis, entonces, o los corchetes para las unidades de las bobinas, pero si me cabe, sí, si no lo voy a omitir, ya saben que son henries a la -1. Me parece que ya nos faltan datos. Ujú. Bueno, entonces tenemos esa estructura eléctrica o esa red eléctrica. Y lo que me piden es obtener el valor de la admitancia total de la siguiente red eléctrica. Lo que hay que ubicar siempre son las unidades de las bobinas y en este caso de las conductancias. ¿Sí? Las bobinas, recuerden que podrían estar en henries, o en este caso henries a la -1, y cada vez que nos den conductancias y bobinas en henries a la -1, pues nos están diciendo que nos tenemos que auxiliar del método de nodos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues siempre ubicar las unidades. Las bobinas ya están en henries a la -1. ¿Qué significa? Que alguien se apiadó de nosotros y en vez de obligarnos a hacer el cálculo de todos los, en este caso, de todas las invertancias, ya realizó ese cálculo y nos los proporcionó. Pero al momento que hizo eso, nos condicionó al trabajo que hay que realizar. Ese va a ser el problema. Que ahora lo que tenemos es un trabajo en el cual no tenemos la decisión nosotros, sino que estamos condicionados a trabajar con un proceso que la otra persona realizó para resolver este ejercicio. ¿Cuál es esa situación? Bueno, es el hecho de que, perdón por mover la pantalla, pero luego se me mueve, ya quedó bien. Es el hecho de que hay que recordar qué les comenté con respecto a las invertancias mutuas el día de ayer. Si nos daban un circuito ya con invertancias, ¿qué criterio teníamos que seguir para esas invertancias al momento de asignar sentidos de corriente para agrupar en cajones de admitancias y poder simplificar nuestro circuito? ¿Cuál era el criterio que les comenté que se tenía que seguir? Que espero que sí me hayan hecho caso y no me hayan dado el avión. ¿Cuál es el criterio? Me parece que era dejarlas positivas.
Con eso no me dijiste nada. Bueno, asignar las corrientes de tal manera que quedaran los acoplamientos positivos. Bueno, eso era cuando nosotros, si nos hubieran dado las bobinas en Henrys, ese criterio es el que hay que seguir, pero aquí ya no las dieron en Henrys a la -1, eso ya no lo podemos hacer. ¿Cuál es el criterio? Les comenté y me cansé, bueno, creo que me tardé explicando y creo que me habían entendido, pero pues ya me estoy dando cuenta que no. ¿Cuál es ese criterio? ¿Agregar la fuente de corriente? No. No, todavía no vamos a aplicar la ecuación general. De verdad no se acuerdan, o sea que nada más me escucharon o nada más dejaron la cámara encendida mientras yo hablaba como loco. Hasta les estuve haciendo preguntas, si esto me da positivo y esto me da negativo, es por esto y esto y esto y aquello. ¿Qué pasó? ¿Nadie? No puedo creer que de veras nadie. O sea, que nadie entendió la explicación que les di. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué criterio tengo que seguir por el circuito estar las bobinas como invertancias y no como inductancias? O sea, ¿qué criterio debo de considerar al momento de asignar el sentido de la corriente para las bobinas acopladas? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué hago? ¿Bajo qué consideración le doy sentido a esos elementos? Para no equivocarme, porque ya les dije que en este caso, el simple hecho de que ya me den las bobinas en Henrys a la -1 me condiciona el trabajo que yo tengo que hacer. Ya no puedo dar direcciones yo arbitrarias, tengo de seguir cierta situación. ¿Cuál es? Bueno, se va a cortar ya la sesión, entonces tienen 10 minutos para meditarlo, buscar si anotaron algo o tratar de recordar. Tenemos clase de nuevo a las 9:20 y continuamos con este ejercicio. Entonces, finalizo la sesión y continuamos una nueva a las 9:20. Bueno, ahora sí alguien me dice cuál es el criterio cuando nos den los valores como invertancias en vez de inductancias. Profe, pero no sé, igual lo que dijo, lo que había dicho el compañero es que era, ¿no? Porque, o sea, como nos da el signo negativo, pues sería, bueno, a partir del signo si es positivo o negativo, sería Ajá. ver el sentido de las corrientes de cada cajón de impedancias, ¿no? Por eso, entonces, mi pregunta es, si la invertancia es mutua, es negativa, ¿cómo serían los sentidos para esas dos bobinas? Positiva. Positiva. Y si la invertancia mutua es positiva, ¿cómo debe de dar los sentidos para esas dos bobinas? Negativa. Negativa. Bueno, pues ya me lo dijeron, no sé si no hice la pregunta correcta o cuando me contestaron no les entendí, no sé, pero eso es lo que me tenían que decir. ¿Por qué? Vamos a empezar siempre con las bobinas que estén más cercanas a las terminales de acceso o los elementos, como para decir que ese sería mi elemento 1. ¿Qué sentido? El sentido, para no tener problemas, como siempre la fuente la conectamos cuando trabajamos en esta forma, es decir, la punta entra a la terminal A, aunque sea de corriente o de voltaje, siempre la dejamos que entre en la terminal A. La corriente entraría en esta dirección. Voy a cambiar aquí este valor para tener espacio. Ahorita, permítame, es 8 Siemens, lo vamos a dejar igual. Nada más lo cambiamos de lugar.
Y entonces, a estos dos elementos voy a asignarle hacia abajo. La primera sí lo asigno con el sentido de la fuente, es decir, mi elemento 1. Bueno, le quitamos el círculo y dejamos el 1. ¿Cuál sería mi cajón de admitancia 2? Y además, ¿qué bobina deberíamos de considerar? ¿Cuál quieren que sea el cajón de admitancia 2? ¿Cuál creen que nos convenga más? ¿El de 120 o el de 100? $120. 120, bueno, de acuerdo, vamos con el de 120. ¿Cómo es la invertancia mutua de esas dos bobinas que están acopladas? ¿Qué signo tiene? ¿Sí se alcanza a ver? Creo que negativa, ¿no? Negativa. Si es negativa, debo de asignar sentidos para que me quede ¿qué? Positiva. Positiva. Yo no puedo estar moviendo las direcciones del sentido de corriente que ya asigné. La primera ya se queda fija, todas las demás están condicionadas a esa. Si como me acabas de decir es positiva, la corriente está entrando por esta marca. ¿Qué dirección le debo de dar a esta bobina, que sería mi cajón 2, para que la corriente entre por la marca? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, asignamos sentido hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la invertancia es negativa y eso proviene de un acoplamiento positivo que es de las inductancias. Ese es el detalle. Ahora, todos los demás acoplamientos se tienen que ajustar solos. Si alguno no lo pudiéramos ajustar al darle sentidos, es decir, al momento que damos sentido nos queda positivo y el acoplamiento también es positivo, la invertancia mutua es positiva, se estaría mal. ¿Qué significa? Que el cálculo que hicieron es incorrecto. Entonces, ya estamos dando sentidos y ya no los podemos mover, a reserva que empezáramos desde el primero. Pero si no, tenemos que ir conservando. Entonces, el que seguiría sería la bobina de 100 Henrys a la -1. Detalle, yo la puedo agrupar esta bobina con el capacitor o la resistencia, o si no lo quiero hacer, sería nada más con el capacitor, no resistencia, conductancia, perdón. Nada más con el capacitor, o dejar sola la bobina para que estos dos elementos se queden con la otra bobina. Ese ya es criterio de cada quien. ¿Cómo quieren considerar este cajón? ¿Solo la bobina? Bobina y capacitor, bobina, capacitor y conductancia. ¿Cómo quieren considerar ese cajón que sigue? Solo la bobina. Solo la bobina. Bueno, entonces va a ser solo la bobina. Detalle, la invertancia mutua es positiva, quiere decir que hay que dar sentido para que, ¿cómo quede? Hacia abajo. No, ¿cómo quede el acoplamiento? Si la Negativo. invertancia mutua es positiva, el acoplamiento debe de ser Negativo. negativo. Este ya no lo puedo mover. Aquí está entrando por la marca. ¿Qué dirección debe de llevar en esta bobina para que el acoplamiento sea negativo? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces le damos el sentido. Ya sabemos que es el 3. Y este acoplamiento por sí solo ya debe de quedar. Repito, si alguno lo diera, quiere decir que el cálculo está mal o algún dato se equivocaron al proporcionarlo. ¿Qué significa? ¿Cómo es esta invertancia mutua? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Ya por los sentidos que yo di, el acoplamiento me debe de quedar ¿cómo? Negativo. Negativo. Y verifico, la del elemento 1 está entrando por la marca, la de mi elemento 3 está saliendo por la marca, efectivamente es negativo. Cuando la invertancia mutua es positiva, estamos correctos. Entonces vamos con el último cajón que abarcaría los 3 elementos. No vale la pena considerar 2 y dejar uno fuera si puedo agrupar los 3. Este sentido yo ya no lo puedo mover. ¿Cómo es mi invertancia mutua? ¿Sí se alcanza a ver qué signo tiene? Positivo. Positivo. Quiere decir que debo de asignar sentidos para que me quede negativo. Este yo ya no lo puedo mover. La corriente está saliendo por la marca. ¿Qué dirección debe de llevar en este cajón para que el acoplamiento sea negativo cuando la invertancia mutua es positiva? Para abajo también. Hacia abajo. Así es, también hacia abajo, porque con eso, ¿qué hacemos? Esta corriente sale por la marca, esta corriente entra por la marca y entonces el acoplamiento es positivo
negativo cuando la invertancia mutua es positiva. Y con eso ya hicimos todo lo que debemos, estamos condicionados, es decir, las direcciones de los cajones de admitancias que vamos a trabajar ya están establecidas debido a que alguien hizo los cálculos y yo debo de respetar lo que sucede cuando pasamos de inductancias mutuas a invertancias mutuas. Y es el hecho de que son de signos contrarios, pero el sentido que debemos de respetar es el de las inductancias y no el de las invertancias. Bueno, ya está ajustado. Tenemos el valor de la frecuencia. Lo que hay que hacer ahora es calcular el valor de los cajones de admitancias. Empezamos con la admitancia 1. ¿Cuántos elementos quedamos que va a tener mi cajón de admitancia 1? 2. 2. ¿Qué son? Resistor y bobina. Bueno, resistor sí está bien. Si me dijiste resistor es correcto, pero en realidad es una conductancia. ¿Y qué? La bobina. Y una bobina que por estar acoplada, entonces sabemos que como tiene su valor de invertancia, debe de ser menos I por la invertancia 1 sobre omega. Sustituimos datos, este vale 8, tenemos que la invertancia vale 80, omega vale 10, 80 entre 10 nos da 8, es decir, nos va a quedar menos 8 y son 100. Bueno, ya calculamos el primer cajón de admitancias. Vamos con el segundo cajón de admitancias. ¿Cuántos elementos tiene el segundo cajón de admitancias? ¿Dónde está el número 2? ¿Cuántos elementos va a tener? 2. ¿Qué son qué? Conductancia y bobina. De nuevo, tenemos una conductancia, ahora es el valor de la conductancia 2, pero tenemos una bobina que también está acoplada, pues es entonces la invertancia 2 entre omega. Significa que la conductancia vale 6, la invertancia vale 120, entre 10 nos queda 12, por menos I, pues nos va a quedar menos 12 y son 100. Vamos con el cajón de admitancia 3. ¿Cuántos elementos va a tener el cajón de admitancia 3 de acuerdo a lo que se escogió? 1. 1, que es una bobina y como tiene acoplamiento, nos dieron la invertancia, quiere decir que es menos I por la invertancia 3 sobre omega va a ser igual a 100 entre 10, nos da 10, nos queda menos 10i y son 100. El cajón de admitancias 4, ¿cuántos elementos va a tener? 3. 3, ¿que son qué? El capacitor, la bobina y el resistor. Y resistor como conductancia. Tenemos entonces una conductancia que es la 4, un capacitor que sería más I omega C 4, es decir, el valor del capacitor que está en el cajón 4, menos I la invertancia 4 sobre omega. Significa que tenemos el valor de la conductancia es 10. El valor del capacitor es 0.5 por 10, nos da 5 por I, nos queda más 5I. El valor de la bobina es 90, entre 10 nos da 9, por menos I, pues nos quedan menos 9I. Significa que el valor va a ser 10 menos 4I y son ohms. Bueno, con eso calculamos todos los cajones de admitancias y ahora lo que sigue es calcular las admitancias mutuas que son los acoplamientos. Empezamos por orden, sería Y12, es decir, menos I, la invertancia 1,2 sobre omega. Profe, ¿Qué pasó? en el Y4 no sería en Siemens, ¿no? ¿No? Sí, Ah, profesor, se equivocó. Unidades, me equivoqué, sí tienes razón. Gracias. Bueno, nada más, ¿verdad? La invertancia 1,2, ya no hay que estar adivinando cuál es la que hay entre el cajón 1 y el cajón 2, es menos 40i
100 menos 40 entre 10 nos da menos 4. Por menos i nos va a quedar positivo, que es 4i, y son siemens. Tenemos la admitancia 1, 3, vamos en orden. La 1, 3, que va a ser menos i, la invertancia 1, 3 sobre omega. Ya sabemos cuál es el cajón 1, cuál es el cajón 3, entonces esta es la invertancia 1, 3, que vale 30 entre 10, me queda 3 por menos i, pues me va a quedar menos 3i, son siemens. La admitancia 2, 1 es igual a la 1, 2. 2, 3, que va a ser igual a menos i, la invertancia 2, 3 sobre omega. El valor de la invertancia 2, 3 es la que hay entre el cajón 2 y 3, que sería 50. Entre 10 me da 5. Por menos i, pues me queda menos 5. Y son siemens. Y por último, la admitancia 3, 4, que es menos i, la invertancia 3, 4 sobre omega. Significa que ubico el cajón 3, cajón 4, esta es mi admitancia. Mi invertancia 3, 4, que vale 70, entre 10 me da 7 por menos i, menos 7 y son 100. Y con eso estamos terminando de calcular cada uno de los cajones de admitancia, así como las admitancias mutuas. ¿Qué sigue? Bueno, hay que reescribir el circuito. Ahora, con cajones de admitancias, recordando que respetamos los sentidos de corriente que se le dio a cada uno de los cajones. Tenemos nuestro cajón de admitancia 1, tenemos el cajón de admitancia 2, el cajón de admitancia 3 y el cajón de admitancia 4. Los sentidos de corriente de cada uno de esos cajones. Tenemos que el del cajón 1 va hacia abajo. Aquí está. El cajón 2 va hacia la derecha. Aquí está su dirección. Cajón 3 va hacia abajo. Y cajón 4 va hacia abajo. Entonces ya tenemos las direcciones, nos faltan los acoplamientos. Tenemos a Y12, Y23, perdón, Y13 y Y34. Ya tenemos el circuito más simple, es decir, después de tener 2, 4, 8 elementos, vamos a tener solo 4 cajones y ahora vamos a poder usar ecuación general. Lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar ecuación general y obtener la admitancia total, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Sacar las admitancias propias y mutuas? No. Yo no puedo empezar si no hago el proceso completo. A la persona que le falte en el circuito lo que debemos de hacer, no les voy a considerar bien el resultado aunque esté correcto, porque hay un proceso que se debe de respetar aunque no les guste. ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de poder empezar a calcular las admitancias propias y mutuas? Conectar la fuente. La fuente de corriente. Conectar la fuente entre las terminales de acceso. Tenemos nuestras terminales de acceso. ¿De qué tipo es la fuente? Siempre que trabajemos con admitancias, debe de ser una fuente ¿de qué? Corriente. De corriente. Entonces, conectamos nuestra fuente de corriente. Establecemos, nada más para asegurarnos que esa corriente de la fuente está a una frecuencia diferente de 100. ¿Cuál es la segunda condición? Y es la más importante, porque si no, el
valor, o perdón, la ecuación que está en su nota no la podemos usar para trabajar. El nodo 1, o sea, el que esté conectado a la fuente de corriente. Así es. Aquí está. Tenemos que este sería el nodo 1. Nodo 2, por la posición de los elementos, sería acá. Y ya no hay más nodos independientes. Entonces, solo tenemos en este caso 2 nodos. Si hubiera más, bueno, pues habría que trabajar con ellos, pero como no los hay, no los vamos a buscar. Y la base, que yo la puedo colocar, podría haber estado aquí, podría haber estado acá o acá, es decir, sobre la misma línea en donde yo quiera. Entonces, tenemos 2 nodos independientes y un nodo base. Ya los ubicamos, el nodo 1 es siempre donde esté conectada la fuente, estos dos están en paralelo, pero quedarían en serie estos dos entre comillas, por eso ahí aparece un nodo. Estos dos en paralelo, pero aquí habría un circuito serie, por eso aquí hay otro nodo. O es donde tengamos mayor número de uniones, podemos considerar los nodos, y donde existan muchas uniones, es la base. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, por eso hay un nodo, tenemos 1, 2, 3 y hay un nodo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, por eso como existen más uniones, por eso es la base. Sería la otra forma de escoger los nodos. Bueno, ya tenemos eso y ahora sí podemos calcular ya las admitancias propias y mutuas de los nodos. ¿Qué decimos? Entonces, ¿qué hacemos para obtener la propia del nodo 1? Ya quedamos que siempre es exactamente lo mismo. ¿Cuál es eso? Pues que empezamos por ubicar el nodo 1 y primero realizamos la suma de todas las admitancias o elementos pasivos que estén conectados al nodo 1. ¿Cuántos elementos pasivos están conectados al nodo 1? 2. 2. ¿Me los dictan en orden, por favor? ¿Quiénes serían? Nada más los sumamos. Y1 más Y2. Y1 más Y2. ¿Y entre estos dos hay acoplamiento? Sí. Entonces escribimos más 2 veces, como nada más tenemos 2, pues puede haber un acoplamiento, Y1, 2. Vamos a verificar nada más cómo es ese acoplamiento, ubicando a los 2 elementos que forman el acoplamiento, los 2 cajones, y viendo cómo son sus corrientes de ellos, de esos 2 cajones con respecto al nodo. ¿Cómo son la corriente del cajón 1 y del cajón 2 con respecto al nodo 1? ¿Entran, salen o una entra y la otra sale? Las dos salen. Las dos salen. Si las dos salen, ese acoplamiento se queda positivo y lo dejamos así, no le agrego ningún signo. Y entonces ya puedo sustituir datos, es decir, Y1 vale 8 menos 8i. Y2 vale 6 menos 12i. Más 2 veces el valor de Y12 y Y12 queda positivo y es 4i. Significa que sería 8 más 6 me va a dar 14, sería el 8 y el 6. Tengo menos 8i, 2 por 4 me va a dar 8i, quiere decir que estos dos se eliminan y únicamente me queda menos 12i y son 100. ¿Está correcto? Sí, profe. Vamos con Y22. Y22 hacemos exactamente lo mismo, ubicamos el nodo 2 y vamos a hacer la suma de todos los elementos pasivos o de todos los cajones de admitancias o de todas las admitancias que estén conectadas al nodo 2. ¿Cuántas admitancias están conectadas al nodo 2? 3. 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumarlas nada más. ¿Significa que cuánto me va a dar la suma, por favor? Díctemelas en no cuánto. Díganme cuáles son en orden, por favor. Y2, Ajá. Y3, más Sí. Y4. Más Y4. En este caso son 3 elementos. ¿Entre esos 3 hay acoplamientos? Sí. Entonces escribimos más 2 veces. ¿Cuántos acoplamientos hay entre estos elementos? 2. 2. ¿Cuáles son? El primero es Y2, Y2, 3. Primero empezamos con Y23. Vamos a ver cómo es Y23. ¿Cómo son las corrientes del cajón de admitancia 2 y del cajón de admitancia 3 con respecto al nodo 2? Las dos corrientes entran al nodo, las dos corrientes salen del nodo
o una corriente entra y la otra sale del nodo 2. Una entra y otra. otra sale. Si una entra y otra sale, siempre ese acoplamiento lo vamos a considerar como Negativo. negativo. Le agregamos el menos. Vamos ahora con Y34, que sería el otro. Ubicamos al cajón de admitancia 3, cajón de admitancia 4, sus corrientes. ¿Cómo son las corrientes del cajón de admitancia 3 y 4 con respecto al nodo 2? ¿Las dos entran, las dos salen, o una entra y la otra sale? Las dos salen. Si las dos salen, recuerden que ese acoplamiento lo vamos a considerar como Positivo. positivo. Sería más Y34, cerramos paréntesis, y ya hay que sustituir datos, quiere decir que Y22 va a ser igual. Y2, que para este caso vale 6 menos 12i. Y3, que vale menos 10i. Y4, que vale 10 menos 4i, más 10 menos 4i, más 2 veces, menos lo que valga Y23. Y23 es negativo, por el menos se vuelve positivo y me da 5i. Más lo que valga Y34. 3,4 es negativo y es menos 7i. Significa que tengo 6 y 10, me va a dar 16. Ese no es el problema. Tenemos a 6, tenemos a 10. Después tenemos que es menos 12, menos 10 y menos 4i. Me va a dar menos 16, menos 26, sí, perdón. Porque es menos 12, menos 10, me da menos 22. Menos 4, me da menos 26, sí. Aquí 5 menos 7 me queda menos 2, por 2 me da menos 4, entonces me va a dar menos 30i y son Siemens. ¿Está correcto el resultado? Sí, profe, creo que sí. Bueno, si no, después me dirán y tendrán que corregir. Y12, vamos con la admitancia mutua Y12. Primero, ubicamos cuántos elementos quedaron entre el nodo 1 y el nodo 2. ¿De qué manera? Bueno, pues identificamos dónde está el nodo 1, dónde está el nodo 2 y qué elementos quedaron en medio del nodo 1 y del nodo 2. ¿Cuántos elementos pasivos o cuántos cajones de admitancias o cuántas admitancias quedaron entre el nodo 1 y el nodo 2? Una. Una. ¿Cuál es el valor de esa? ¿Quién es? Más bien su nombre es ¿quién? Y2. Y quedamos que todas las admitancias que quedan entre nodos siempre son ¿de qué signo? Negativas. Negativa. Negativa. Sería menos Y12. Como nada más tengo una, no es posible que tenga el 2 veces. Para que hubiera 2 veces, debería de tener mínimo 2 cajones de admitancias o 2 elementos pasivos que deberían de ser bobinas o 2 admitancias y además existir un acoplamiento entre ellas. Como aquí nada más tengo una, pues no me preocupo por el 2 veces. Y entonces continúo con el otro término que me dice más una vez. Si yo puedo identificar acoplamientos en los cuales los elementos que están acoplados, uno puedo decir que está conectado al nodo 1 y el otro elemento está conectado al nodo 2. ¿Tengo algo así? ¿Qué pasó? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Se me cortó. Ver. Falta la tercera parte de admitancias mutuas entre nodos y me dice que es más una vez los acoplamientos en los cuales yo pueda decir que de ese acoplamiento un elemento de los que están acoplados quedó conectado al nodo 1 y el otro elemento que está conectado quedó al nodo 2. Ah, sí. Sí existen. ¿Sí? ¿Cuántos y quiénes son? 2, Y1, Y1, 2 y Y2, 3. ¿Y Y qué? Y2, 3. Bueno, vamos a empezar con esos. Me dices Y12. Ubico mi cajón de admitancia 1, mi cajón de admitancia 2. ¿Uno de estos dos lo puedo considerar conectado al nodo 1? Sí. Sí. ¿Cuál? El Y1. ¿Y el otro, y Y2 está conectado al nodo 2? Sí. Así es. Entonces, si es una vez. ¿Por qué? Porque después sería que Y2 esté conectado al nodo 1, no hay problema, pero Y1 no puede estar conectado al nodo 2, por eso es una sola vez.
y entonces veo cómo es ese acoplamiento. ¿De qué manera? El elemento que está conectado al nodo 1, verifico su corriente. ¿Cómo es la corriente del cajón de admitancia 1 con respecto al nodo 1? ¿Entra o sale? Sale. ¿Y cómo es la corriente del cajón de admitancia 2 con respecto al nodo 2? ¿Entra o sale? Entra. Como una entra y la otra sale, ese acoplamiento lo vamos a considerar, Negativo. que sería, perdón, aquí no es menos Y12, aquí es Y2. Ahora sí sería menos Y12. ¿Cuál es el otro que me dijeron? Acoplamiento y Y23. Y23. ¿Y nada más son esos dos? No, también Y13. También Y13. Pues entonces vamos sí. primero en orden, sería el Y13. Escribo que es el Y13 y ahora voy a verificar qué signo le voy a dejar. ¿De qué manera? Bueno, ubico mi cajón 1, mi cajón 3, veo cómo es la corriente de cada uno de esos elementos. Aquí no hay problema. ¿Cuál de los dos cajones está conectado al nodo 1? Y1. ¿Y qué cajón está conectado al nodo 2? Y3. 3. Sí, no hay problema. Entonces, corriente de cada uno de ellos, ¿cómo es con respecto al cajón al cual están conectados? Sale. Sale. Los dos salen, el acoplamiento va a ser ¿qué? Positivo. Positivo. Positivos. Le agregamos aquí el más. ¿Cuál es el que nos falta? Ahora sí, Y23. Ahora sí, Y23. Y entonces, ¿cuál de los dos? Ubicamos los dos cajones, el cajón 2 y el cajón 3. ¿Cuál de los dos va a estar conectado al nodo 1 y cuál de los dos va a estar conectado al nodo 2? Y2 al nodo 1 y Y3 al nodo 2. Exacto. Entonces, nada más falta verificar cómo son las corrientes del cajón 2 con respecto al nodo 1 y la corriente del cajón de admitancia 3 con respecto al nodo 2. Ambas salen, entonces. Las positivo. dos salen. Ujú. Las dos corrientes salen, este con respecto al nodo 1 y este con respecto al nodo 2, por eso también es Positivo. positivo. Y ahora ya no hay más. ¿Por qué este no? Porque los dos elementos están conectados al cajón, al nodo 2 y ninguno de ellos queda conectado al nodo 1. Por eso no lo estamos considerando. Ya terminamos, hay que sustituir datos. Y2 es menos Y2, que sería menos 6, más 12i, ¿sí? Cambiamos de signo, menos lo que valga Y12, Y12 vale 4, y por lo tanto me va a quedar menos 4i. Más lo que vale Y13, Y13 es menos 3i, y más lo que vale Y23, Y23 es menos 5i. Significa que me va a quedar menos 6, bueno, aquí lo vamos a escribir, menos 6, sería 12, en este caso son 4, menos 4 y menos 3 me da menos 7, y menos 5 me da menos 12, y 12 pues se van a eliminar, y nada más nos queda menos 6. ¿Estoy correcto o no? Sí, profe. Sí, ahora. Bueno, ya calculamos entonces todo lo que queríamos, y por lo tanto, porque ya es el resultado, aquí sí nos cabe, como nada no nos pidieron la admitancia, pues vamos a calcular la admitancia. ¿De qué manera? Me dice que la admitancia total es igual al determinante de las admitancias entre el cofactor de Y11. Significa que mi determinante es de 2 por 2, en este caso sería 14 menos 12i, después sería menos 6 y por último 16 menos 30i. Entre el cofactor de Y11, que es eliminar fila 1, columna 1, y me queda 16 menos 30i. ¿Qué nos va a dar? Pues hay que hacer las operaciones. Como aquí está más sencillo, vamos a trabajar con la otra, que sería Calcen. Entonces, compartimos la pantalla, ubicamos Calcen, entramos a la aplicación. El problema es que esa queda invertida, no hay problema. Recuerden que le tocamos donde están las 3 rayitas, decimos que vamos a trabajar con matrices. Primero ubicamos donde está det, que es determinante. Después, con donde está el cuadrito, le vamos a dar que es de 2 por 2 y le decimos que sí. Y entonces nos colocamos en la primera posición, que debe de ser
14 menos 12i, aquí es más fácil localizarla ahí, nos movemos con la flecha, después es menos 6, nos movemos con la flecha, menos 6, nos movemos con la flecha y es 16 menos 30i. Nos desplazamos hasta que quedemos en el que está el paréntesis que está gris, después le damos entre, porque lo podemos hacer, aquí sería 16 menos 30i. Y ya le damos igual, y va a ser 13.50 menos 13.50. Permítanme, ahorita me paso a la pantalla. 13.50 menos 12.93. Me faltó la I. Permítanme, ahorita lo muevo. Sí, bueno. Entonces, como ya terminamos, me regreso. Eso nos quedaría. Déjenme mandar esta. Bueno, no se puede, ahí está. ¿Qué es lo que nos quedó entonces? En vez de tener esos elementos, al final vamos a tener dos elementos conectados. Por tener parte real es una conductancia, y por ser la parte imaginaria negativa es de nuevo una bobina. La parte real es 13.50, pero son ohms, porque siemens, perdón, por ser una admitancia. Y la parte de la bobina sería menos 12.93i, y también son siemens. Y con eso estaríamos, aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B, con la terminal A y B. ¿Y eso de qué nos sirve? Pues en vez de trabajar con 8 elementos, como mencioné hace un momento, solo tendríamos que sustituir 2 para poder trabajar con ese circuito y obtener la impedancia y admitancia total de ser necesario. En este caso solo es la admitancia. ¿Preguntas o dudas? No, profe, todo al 100. Todo al 100. Bueno, entonces nos vemos el día lunes en el laboratorio. Vamos a trabajar con hacer una práctica de medición nada más para que ustedes puedan cometer errores todos los que sean necesarios, para que cuando hagamos la primera práctica no empecemos que cómo se conecta esto y qué botón aprieto y qué debo de hacer, sino que ya puedan agilizar la práctica para que la terminemos lo más rápido posible y podamos continuar con las clases. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. ¿No? Bueno. Ya les envié la imagen, voy a finalizar la sesión porque ya se quieren meter sus compañeros de la otra clase para que no estén pidiendo entrar a la sesión hasta que les toca a las 10, por más que les dice uno, siempre se quieren meter antes. Entonces, nos vemos el día lunes, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, profe. Igualmente, profesor. Gracias a Hasta todos. luego. Nos vemos. Buen fin.